Hola a todos. Hoy es sábado, 8 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Hola Nima, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un gran placer. Empecemos por lo que está ocurriendo, la última hora. Dos de estos buques, uno de ellos, de los Emiratos Árabes Unidos, ha anunciado que uno de sus barcos fue atacado con un misil mientras atravesaba el estrecho de Hormuz. Ese es uno. Y por otro lado hemos recibido otro informe. Parece que cerca de la frontera omaní, o en aguas de Omán, hubo otro ataque contra un buque. Según parece indicar el informe, el barco fue abordado y capturado. Y otro punto, el Ministerio de Exteriores saudí reaccionó a lo ocurrido a los Emiratos Árabes Unidos y a su barco. Condenamos en los términos más enérgicos el ataque contra el petrolero emiratí mientras atravesaba el estrecho de Hormuz. Responsabilizamos a Irán de las consecuencias de que continúen estos ataques traicioneros. Esta es la situación en el estrecho de Hormuz. Sabemos que hay negociaciones en marcha entre Irán y Omán. El ministro iraní de Exteriores dijo que aún no las habían finalizado, pero que las conversaciones están teniendo lugar. ¿Cuál es la situación en el estrecho de Hormuz? La declaración de Arabia Saudí es básicamente una muestra de desesperación, porque están intentando movilizar a grupos aliados y mercenarios contra las Fuerzas Armadas yemeníes y Ansarullah. Y por supuesto, Arabia Saudí y los Emiratos tienen relaciones muy malas. Arabia Saudí está tratando de animar a los Emiratos a que se unan a ellos, pero eso no produciría ningún cambio real y no les daría ventaja frente a Yemen. Las Fuerzas Armadas yemeníes están hoy mucho mejor equipadas que antes y ya han derrotado a los saudíes. Derrotaron a las fuerzas combinadas saudí-emiratíes con todas sus milicias en un momento en que ambos países estaban mucho mejor y eran más fuertes de lo que son hoy. Así que no habría que tomarse demasiado en serio nada de lo que dicen los saudíes. Pero los iraníes están haciendo cumplir sus normas en el estrecho de Hormuz. Estos países participaron en la guerra contra Irán. Ya saben, oímos a personas vinculadas a los saudíes, a los emiratíes, vinculadas al dinero del petróleo y el gas del Golfo Pérsico, estén en esos países o en otros países de la región, quejarse de que Irán ataque a los inocentes regímenes árabes, a las dictaduras familiares árabes. Cuando los estadounidenses atacan a Irán, atacan a esos regímenes. Y, por supuesto, está más claro que el agua, que todas estas entidades contribuyeron a la guerra, contribuyeron al asesinato de iraníes. Y por mucho que intenten jugar con las palabras y fingir que esos regímenes son inocentes, eso no va a cambiar la realidad. Así que Irán va a seguir cerrando el estrecho al paso de buques vinculados a esos regímenes que ayudan a Estados Unidos y al régimen israelí contra Irán hasta que Estados Unidos vuelva a aplicar el memorando de entendimiento y lo cumpla. Y además, se le añadirán cosas. He hablado con alguien que conoce bien el asunto y dice que, aunque Gaza formaba parte de las negociaciones antes, no se la mencionaba explícitamente. Pero se puede ver artículo 1 que no trataba solo del Líbano. Lo que pasa es que, como había una guerra en el Líbano, se le nombró, pero Gaza formaba parte de ello. Me han dicho que Yemen y Gaza serán cuestiones cuya resolución exigirán los iraníes, que pondrán sobre la mesa y negociarán con Estados Unidos, y que se produzcan cambios serios con respecto a la situación, es decir, en la Palestina ocupada, pero también con respecto a Yemen. Así que, mientras Estados Unidos se niegue a volver a cumplir sus compromisos, los iraníes no van a normalizar la situación en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz no está completamente cerrado. Hay barcos que lo atraviesan. Irán permite el paso de algunos buques, pero para estos regímenes del campo estadounidense no va a ser algo normal. E incluso si Estados Unidos desbloquea la situación o pone fin al asedio,
eso no va a restaurar el comercio normal en el estrecho de Hormuz, porque el memorando de entendimiento no trataba solo del asedio, iba más allá del asedio. Sí. Yeah. What is your understanding of ¿Cuál es su interpretación de la situación? Como he dicho, el ministro de Asuntos Exteriores iraní no fue muy claro sobre en qué punto están las negociaciones entre Irán y Omán. ¿Qué está ocurriendo exactamente? ¿Es este el primer borrador? ¿Están llegando al primer borrador? ¿Ya han alcanzado un primer borrador? ¿Cuál es la situación allí? What is the situation there? Well, Oman is under a lot of pressure from the United States. Bueno, Omán está sometido a mucha presión por parte de Estados Unidos, y cuanto menor sea la presión, mayor será el progreso. Los iraníes, por supuesto, no van a permitir que se crucen líneas rojas. Irán tendrá el control sobre el estrecho. Los iraníes, ya sea que haya dos rutas para los barcos al principio o más adelante, una sola ruta, exigirán supervisión tanto del lado omaní como del iraní. No se limitarán a cerrar los ojos ante lo que ocurra junto a las costas omaníes. Tienen que saber exactamente qué sucede. Y la cuestión de las tasas es algo que los iraníes han dicho que existirá. And the issue of fees is something that the Iranians have said will exist. The Iranians are not going to relinquish that. Los iraníes no van a renunciar a eso. Y por tanto, si los estadounidenses siguen presionando a Omán, el acuerdo se retrasará. Si los estadounidenses dan marcha atrás, entonces podríamos llegar a un acuerdo. Y quizá entonces los estadounidenses, si Trump está en sus cabales, aprovechen esto como una oportunidad para reactivar el memorando de entendimiento. Podría fingir que ha sido una gran victoria para Estados Unidos, que ha destruido la Fuerza Aérea iraní, la Marina iraní y cualquier otra cosa que haya destruido, que ha destruido todo el país, que todos nos estamos muriendo y que estamos suplicando un acuerdo. Y entonces puede decir, ya saben, este acuerdo ha sido un enorme logro de Estados Unidos. Y entonces podría actuar y aplicar el memorando de entendimiento y decir, bueno, estamos aplicando el memorando porque hemos destruido Irán y hemos logrado todos nuestros objetivos. Y por supuesto, la gente de MAGA, que es un grupo de focas, simplemente aplaudirá. Igual que cuando Netanyahu va al Congreso, y los congresistas, las congresistas y los senadores aplauden todos como focas. La gente de MAGA también aplaudirá a Trump como focas. Él puede salirse con la suya cuando se trata de su propio grupo de seguidores de culto. Pero si puede hacer eso, si el lobby sionista le permitirá hacerlo, si el régimen israelí le permitirá hacerlo, esa es la gran pregunta. Lo racional que debería hacer Estados Unidos ahora es poner fin a esto. Perdieron la guerra de asedio, y después, tras firmar el memorando de entendimiento, reanudaron la guerra después de violarlo. Porque lo que Trump intentaba hacer con el memorando era lograr, mediante ese memorando, lo que no pudo lograr en el campo de batalla ni mediante la guerra de asedio. Así que se abstuvo de cumplir su parte del acuerdo e intentó socavar a los iraníes en el estado de Hamas. Y los iraníes no eran tontos, no eran unos ingenuos. Le bloquearon, y fue entonces cuando reinició la guerra, pero eso también fracasó. Y luego, al final, los iraníes llevaron a cabo algunos ataques propios para darle una lección y decirle básicamente quién manda. Así que, ya sabe, la posición iraní hoy es más fuerte de lo que era cuando se firmó el memorando de entendimiento. La posición iraní ahora es más fuerte. Y por eso los iraníes, si Estados Unidos alguna vez recupera la cordura suficiente como para volver al memorando de entendimiento, exigirán más de lo que exigían antes, lo cual supondrá una mayor presión sobre Gaza y Yemen. Recordemos que uno de los problemas que Irán tenía con Gaza era que los estadounidenses decían, ya tenemos un acuerdo, y todos los países de la región, ya saben, esos regímenes árabes del Golfo Pérsico, Egipto, Turquía y más allá de la región Pakistán, todos esos gobiernos fueron con Trump a Egipto y firmaron ese papel terrible, horrible. Blanquearon los crímenes de Trump e impusieron en realidad un acuerdo que no era bueno para los palestinos de Gaza.
Y ahora estamos viendo los resultados. Y ninguno de esos países está haciendo nada al respecto. Todos expresaron su gratitud a Trump, todos blanquearon sus crímenes y fueron garantes, pero desde entonces no han hecho nada. Así que cada vez que los iraníes sacaban el tema de Gaza, los estadounidenses decían, bueno, todos vuestros vecinos, toda la región, ha respaldado mi plan de alto el fuego, así que no hay nada que discutir. Pero esta vez los iraníes van a ser mucho más contundentes. There were three of those countries who signed Hay 3 de esos países que firmaron ese alto el fuego entre Israel y Palestina: Turquía, Egipto y Pakistán. Su papel ahora mismo, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. Ayer firmaron un pacto militar, uniéndose todos ellos, y esto ha provocado reacciones. Hemos visto la reacción iraní. El ministro de Exteriores iraní ha dicho que acogen con satisfacción este tipo de iniciativas, porque aportan cierta independencia respecto a Estados Unidos. E Irán siempre se bemen. Esto les está ocurriendo. Pero la pregunta sería, ¿quién es el objetivo de este pacto militar? who's the target of this military pact? Are they going to use their forces against Yemen? Van a utilizar sus fuerzas contra Yemen. Van a continuar con el asedio a Yemen. Ahora mismo, de momento, no vemos ningún tipo de ataque israelí contra Arabia Saudí. O quizá la preocupación a largo plazo sea otra, porque tenemos que entender que el ataque a Doha, en mi opinión, ha cambiado por completo la mentalidad de los países del CCG. Saben que, cada vez que Israel decida atacarlos, puede hacerlo sin encontrar ningún tipo de dificultad por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es su interpretación del nuevo pacto militar? What is your understanding of the new military pact? I don't think it's all that important. No creo que sea tan importante. Creo que va dirigido principalmente, por supuesto, contra Yemen, Ansarullah y las Fuerzas Armadas yemeníes, no contra Israel, contra el régimen israelí. Quiero decir, algunas personas en Turquía se molestan a veces conmigo, o algunas personas en Pakistán, especialmente las cercanas al actual gobierno, se molestan cuando digo esto. Lo que digo no tiene nada que ver con el pueblo de Pakistán ni con el pueblo de Turquía, que apoyan la causa palestina. Y el pueblo de Arabia Saudí también apoya la causa palestina. Pero la realidad es que estos gobiernos, los gobiernos, no hicieron nada por los palestinos durante estos 3 años de genocidio. Quiero decir, Turquía siguió haciendo negocios con el régimen israelí y lo sigue haciendo mientras hablamos. With Israeli regimes and does so as we speak. And the regime's oil goes through. Y el petróleo del régimen pasa por Turquía desde el gobierno de Bakú. Pakistán, por supuesto, ha mantenido durante años esta relación con Arabia Saudí. Y claro, Pakistán tiene sus propios problemas. Tiene un gran problema con India, por supuesto. Tiene un gran problema con los talibanes. Irónicamente, Pakistán, Estados Unidos y los saudíes, entre otros, ayudaron a llevar a los talibanes al poder. Pero ahora la hostilidad es enorme, así que tienen un problema con eso. También tienen sus propios problemas internos, con el arresto del ex primer ministro, su destitución y los problemas internos que existen en Pakistán. Y Turquía, por supuesto, tiene sus propios problemas económicos. No creo que esto tenga nada que ver con Israel. Tiene más que ver con Yemen. This has anything to do with Israel. It has more to do with Yemen. But what are they going to do against Yemen? ¿Pero qué van a hacer contra Yemen? Yemen puede destruir infraestructuras críticas saudíes cuando quiera, y Arabia Saudí no tiene nada más. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacerle a Yemen que los estadounidenses no hayan podido hacer? ¿Quieren invadir Yemen? No, no pueden hacerlo. Y la situación económica mundial, su propia situación económica, no es tan buena. Y por supuesto, sus poblaciones saben que fue Yemen quien se puso del lado de la gente de Gaza, no ellos. Fue Yemen quien fue atacado por Estados Unidos por su apoyo a Gaza, no ellos. Así que la gente de sus países no va a... Quiero decir, olvidémonos de lo que se dice en Internet. La gente en esos países, porque lo que existe en Internet es muy distinto de la realidad sobre el terreno. Lo sabemos en Irán. We know that in Iran. If you look at like Twitter or Instagram or Si miras Twitter,
Instagram, Facebook o cualquiera de estas otras aplicaciones de redes sociales e intentas entender, pongamos por caso, Irán a través de ellas, te quedarías en shock y probablemente te daría un infarto al ver el funeral o al ver cómo Irán se enfrentó al imperio. Ya sabes, algo sin precedentes en la historia contemporánea. ¿Por qué? Porque los bots y los soldados de a pie en Internet, pagados por gobiernos, los trolls, ya sabes, crean una imagen muy distinta en verdad. Realmente Corinosa, remueven se sacrificó por Gaza. Recognize that Yemen sacrificed for Gaza, and they also know that the Saudis. Y también saben que los saudíes, con la ayuda de todos estos países de la región, excepto Irán, llevaron a cabo años de guerra genocida contra Yemen y fracasaron. Y eso debilitó a Arabia Saudí. Arabia Saudí nunca se ha recuperado y Yemen es hoy más fuerte que entonces. Así, ¿qué van a hacer estos gobiernos? Si volvemos a los años 60, Egipto invadió Yemen y eso debilitó gravemente al país. Y una de las razones por las que fracasaron en la guerra de 1967 y por las que fracasaron contra el régimen israelí fue que estaban debilitados en Yemen. Invadieron el país. Fue algo así como Vietnam para Estados Unidos. Así que, ¿qué van a hacer? So what are they going to do? Pakistan, of course, as I said, has this old relationship. Pakistán, por supuesto, como he dicho, tiene esta antigua relación con Yemen. Y Turquía, sin embargo, no veo que haga nada. No veo que actúe contra el régimen israelí. Y de nuevo, a algunas personas muy cercanas al gobierno turco o a las Fuerzas Armadas les molesta esto. Hay una diferencia entre el comportamiento del Estado y la opinión popular. Si preguntas a la gente de toda Turquía si está a favor de transportar petróleo a Israel, estoy bastante seguro de que más del 90% diría que no. Pero el gobierno sigue haciéndolo. Así que esto no refleja la opinión popular. Irán, hace 50 años, antes de la revolución, tenía un Shah que estaba, ya sabes, en el bando estadounidense. Si el Shah estuviera en el poder, por supuesto, Irán no. Todas estas personas que ahora están en el poder estarían en prisión o ejecutadas, y el Shah seguiría las mismas políticas que todos los demás en la región. Pero el Shah no está en el poder. Hubo una revolución, y la República Islámica de Irán es un Estado que en principio apoya al pueblo palestino y está dispuesto a respaldarlo activamente, en lugar de limitarse a hacerlo mediante. Así que no creo que nadie deba sentirse ofendido por esto. Es simplemente una realidad. Si esa realidad hace que alguien se sienta incómodo, entonces debería intentar cambiarla. Pero, en cualquier caso, ninguno de estos países condenó el ataque de Estados Unidos contra Irán. La guerra contra Irán nunca fue condenada por ellos, y nunca se pusieron de parte, nunca se pusieron del lado del pueblo de Yemen mientras se libraba durante años esa guerra genocida. Igual que en Gaza, los mataron de hambre y masacraron a cientos de miles. Bombardearon escuelas, bodas, funerales. Hicieron lo mismo que los israelíes hicieron en Gaza. Pero cuando se trataba de Yemen, estaba bien, porque detrás estaban Arabia Saudí y los Emiratos, que tenían mucho dinero. Así que, ya sabes, la guerra en Yemen fracasó. Y Arabia Saudí, su única salida, es dejar de ser la base aérea de Estados Unidos y aprender a convivir con el pueblo de Yemen, aprender a convivir con el pueblo de Irán, aprender a convivir con la gente de Irak y de cualquier otro lugar. ¿Y qué han hecho por Siria? ¿Qué han hecho estos regímenes? Todos estos países han trabajado durante tantos años y han contribuido a destruir Siria como parte de este proyecto estadounidense, Timber Sycamore. Ya sabe, en colaboración con el imperio, los israelíes, los estadounidenses, los europeos, el gobierno turco, Jordania. Pero, después de que cayó, la situación dentro de Siria hoy es peor que entonces. ¿Por qué no están ayudando? ¿Por qué no están asistiendo al pueblo sirio que ahora mismo vive en la miseria? Tienen dinero. La última vez que lo comprobé, tenían dinero. Así que no creo que este grupo vaya a tener mucho impacto. Si fuera un grupo serio destinado a ayudar al pueblo palestino, lo acogería con satisfacción.
the Iranians would give it its full support. Espero que los iraníes le den todo su apoyo. Ya se lo dije antes, si Siria, olvidémonos de esos 3 países, decidiera que quiere recuperar su territorio del régimen israelí, el primer país en apoyarla sería Irán. Y cuando hablo de los sirios, algunos sirios se enfadan conmigo. Creo que quizá se lo dije una vez, antes o después de un programa. Tal vez lo dije en su programa. Algunos sirios me dijeron, ¿quiere decir que ayudarían a Al-Qaeda? Sabe, lo importante es cuál es la prioridad. La razón por la que Irán apoyó al gobierno, antes que al gobierno de Al-Qaeda, fue que Estados Unidos quería socavarlo. Irán estaba actuando con imperio. Iran was working against the empire. So those who say it was a sectarian war, no, they're using Así que quienes dicen que fue una guerra sectaria, no. Están usando el sectarismo para engañar a los tontos y hacerles creer eso. ¿Por qué? En Afganistán, Irán hizo exactamente lo contrario. Y los hablantes de persa, los tayikos, los uzbecos, los chiíes, muchos de ellos se enfadaron con Irán porque Irán estaba ayudando a los talibanes a librarse de la ocupación estadounidense. Así que en Afganistán fue exactamente lo contrario. Eran las minorías que en conjunto son la mayoría. En principio, no es una gran idea poner en contra tuya a los tayikos, los uzbecos y los hazaras. Ya saben, no todos, pero muchos de ellos se enfadan contigo. Pero en Afganistán y en Siria el objetivo era el mismo. Así que, si el gobierno sirio decidiera hoy volverse contra el imperio, no tengo ninguna duda de que Irán y Hezbollah lo apoyarían mañana, independientemente de que eso haga infelices a las personas que se opusieron a este gobierno o que se oponen a él. Porque para Irán, el imperio es la raíz de los problemas. Es la raíz de los problemas en esta región. Y si el imperio desaparece, muchos de los problemas dejarán de existir gradualmente o se reducirán al mínimo. Pero cuando tienes un imperio, manipulará constantemente. Enfrentará a unas personas contra otras, a unos países contra otros, a unos grupos contra otros. Y por supuesto, la región seguirá siendo lo que ha sido durante muchísimo tiempo. De hecho, tuvimos una declaración de Hezbollah en la que decía que están dispuestos a hablar si el gobierno sirio intenta hablar con ellos. Están abiertos a dialogar con el gobierno de Siria para resolver las cuestiones, tanto internas como regionales. Creo que esa fue también una de las principales señales, como usted ha mencionado, de las prioridades de Hezbollah en la región. Bueno, está claro que la resistencia está enviando apoyo a Hezbollah a través del mercado negro en Siria. Y el gobierno sirio, en coordinación con los estadounidenses y los israelíes, ha estado intentando bloquear esos envíos de material. Así que los vimos, con mucho orgullo, mostrar recientemente en la televisión siria un camión, creo que era un camión, y enseñaron que llevaba misiles, equipamiento para drones y cosas así procedentes de Irak. Pero los sirios están colaborando con estadounidenses e israelíes y en realidad se están debilitando a sí mismos. Porque si Hezbollah tiene más éxito contra el régimen israelí, eso fortalece la posición de Al-Qaeda, fortalece la posición del gobierno sirio. Pero fueron los estadounidenses quienes los llevaron al poder. Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria, como dijo Jake Sullivan en su correo electrónico a Hillary Clinton. Así que, obviamente, Renawas etisitum nami simini. La otra cuestión es que ayer supimos que la resistencia iraquí dijo que no va a atacar. Han pospuesto el ataque contra Arabia Saudí debido a la presión que reciben en Irak. Y hemos visto imágenes de helicópteros iraquíes desplazándose a esa región para vigilar todo lo que está ocurriendo y evitar el ataque. Por ahora han aplazado el ataque. Por otro lado, Yemen está luchando contra Arabia Saudí en su territorio. Sabemos que allí están las fuerzas afines a Arabia Saudí. Están combatiendo sobre el terreno contra Yemen. ¿Ve alguna posibilidad de que Yemen entre por tierra en Arabia Saudí? ¿O no necesariamente tienen que hacerlo? Si deciden atacar Arabia Saudí, será todo mediante drones y misiles.
Bueno, en primer lugar, con respecto a Irak, esos helicópteros no pueden hacer nada. Es algo simbólico. Se ha llegado a un acuerdo para contenerse por ahora. Por cierto, los estadounidenses pagaron al gobierno iraquí $500 millones de su propio dinero. Quiero decir, el petróleo iraquí que se exporta, todo ese dinero va a Estados Unidos. Gracias a la estupidez de Saddam Hussein, a su invasión de Kuwait y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que no se han levantado, toda esa riqueza petrolera va a Estados Unidos. Y luego Estados Unidos decide si quiere darle o no al gobierno iraquí su dinero. Así que tienen estrangulado al pueblo iraquí. Es un poco como Venezuela. Y así, en primer lugar, los estadounidenses devolvieron a Irak $500 millones de su propio dinero para que los usara. Y por eso estoy seguro de que ese fue uno de los incentivos. Pero también creo que ahora mismo hay una pausa en los combates en toda la región. Y vemos que, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, hay calma por ahora. Creo que de momento estas cosas no están desconectadas. Y en lo que respecta a Yemen, quiero decir, Yemen ha impuesto un bloqueo a los barcos saudíes. ¿Por qué? Porque los saudíes iniciaron una guerra bombardeando Yemen, pero también porque Arabia Saudí ha impuesto un bloqueo a Yemen. Quiero decir, la razón por la que han bloqueado los petroleros saudíes es el bloqueo contra Yemen. Todo esto tiene que ver con el bloqueo a las mujeres y los niños yemeníes. Los saudíes llevan años intentando asfixiarlos. Y ahora que Yemen está diciendo basta ya, Occidente y los regímenes regionales vinculados a Occidente están todos en estado de shock. ¿Y qué está haciendo Yemen? Bueno, han bombardeado el aeropuerto internacional. Han matado de hambre a la población. Han bombardeado el puerto. Así que no deberían sorprenderse tanto. Pero no hay ninguna razón para que Yemen entre en Arabia Saudí. Yemen puede paralizar muy fácilmente las infraestructuras críticas saudíes y sus exportaciones de petróleo. Y los saudíes lo están pasando muy mal, sobre todo con lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Así que Yemen no necesita entrar en Arabia Saudí. Puede limitarse a aumentar la presión. Y Arabia Saudí no tiene ese tipo de dinero. Han gastado cientos de miles de millones en la guerra contra Yemen. Han desperdiciado cientos de miles de millones en esos enormes megaproyectos, con NEOM y cosas así. Y es una dictadura familiar. La gente consigue su dinero, la gente de arriba, igual que en esos otros países. Así que Arabia Saudí no está en una situación ideal, ni tampoco ninguno de los países del Golfo Pérsico. Y por cierto, creo que esto es algo que debería preocupar a los estadounidenses, porque miren la situación de Japón. La economía japonesa tiene problemas, y quizá los japoneses se vean obligados a empezar a vender sus bonos en Estados Unidos para sostener su moneda. Y luego están los saudíes, los emiratíes y los kuwaitíes, que están perdiendo muchísimo dinero y han perdido mucho durante los últimos 5 meses. 5 meses y medio. Van a necesitar recuperar gran parte de su dinero para sostener sus economías, porque consumen mucho. They're going to need a lot of their money back to sustain their economies because they consume a lot. They consume more than probably any other country in the world. Consumen más que probablemente cualquier otro país del mundo. Exportan petróleo, gas y productos refinados, pero consumen una enorme cantidad de bienes. Así que Trump esperaba conseguir billones de dólares del Golfo Pérsico para la economía estadounidense, pero lo que ha hecho, básicamente, es impedir que eso ocurra. Y ahora empezaremos a ver lo contrario. Hay indicios claros de que se está retirando dinero de Occidente para cubrir los costes en estos países. Y, si esto continúa mucho más tiempo, tendrá que volver una gran cantidad de dinero. Así que nada de esto es bueno para la economía estadounidense. Pero, volviendo a la pregunta, los saudíes están bajo mucha presión. Y creo que Yemen está en una posición fuerte. Lo único que tienen que hacer es mantener el bloqueo. El estrecho de Hormuz está cerrado por ahora.
Arabia Saudí, lo inteligente sería simplemente negociar con Yemen y poner fin a la guerra. Es bastante sorprendente que no estén dispuestos a hacerlo. Quite amazing that they're unwilling to do that. There is some sort of confusion En mi happening, opinión, hay cierta confusión. Supongamos que Estados Unidos e Irán alcanzan algún tipo de acuerdo antes de que Arabia Saudí levante el asedio sobre Yemen. Eso significaría que veríamos la apertura del estrecho de Hormuz, mientras Yemen intenta presionar a Arabia Saudí en el Mar Rojo. Si Irán hace eso, significaría que reduciría la presión sobre Arabia Saudí. Y eso quiere decir que el bloqueo yemení no tendría tanta importancia para Arabia Saudí. ¿Existe algún tipo de coordinación o cooperación entre Irán y Yemen, de modo que antes de levantar el asedio sobre Yemen, Irán no permitiría que se abriera este estrecho? There's always been coordination between Iran. Siempre ha habido coordinación entre Irán, Yemen, los palestinos, Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah y la resistencia en Irak. Siempre ha sido así. Así que sigue siendo así. Y si en algún momento hay avances, eso formará parte de las negociaciones. Pero todavía no estamos ahí. De momento, parece algo lejano. Quizá no lo sea. No lo sabemos. Quiero decir, Trump es alguien a quien yo nunca intentaría predecir. Y cada vez que alguien dice, ¿qué crees que va a pasar ahora que ha dicho tal o cual cosa? Yo siempre respondo, no tengo ni idea. Y ahora mismo, mientras usted y yo hablamos, puede salir alguna publicación disparatada en Truth Social, y entonces toda la discusión cambia. Es muy posible, porque eso es lo que ha estado ocurriendo durante los últimos meses. Throughout the last few months. And I don't. Y yo, de momento, no veo ningún indicio claro de que Estados Unidos vaya a avanzar rápidamente hacia una solución del problema. Si lo hiciera, podría resolverse bastante deprisa. Quiero decir, si los saudíes y los yemeníes llegaran a algún tipo de acuerdo, beneficiaría a ambas partes. Si los saudíes pidieran disculpas al pueblo yemení y repararan los crímenes que cometieron contra los yemeníes, porque asesinaron a 5 iraníes que estaban allí para ayudar a organizar la ceremonia de Arbaín, la conmemoración del 40º día tras el aniversario del martirio del Imán Hussein. Pero en cualquier caso, si Estados Unidos avanzara hacia la resolución de esta cuestión, si él se moviera seriamente en esa dirección y tratara de reactivar el memorando de entendimiento y aplicarlo de verdad, la situación en el Golfo Pérsico podría acercarse a la normalidad en 3 o 4 semanas. Quiero decir, porque si él hablara realmente en serio, entonces entrarían las navieras y las compañías de seguros. Pero es muy difícil imaginar que vaya a hacerlo, salvo que esté realmente desesperado. Y la situación es mala. Quiero decir, como señalabas antes, el estrecho de Hormuz está casi cerrado, y en el Mar Rojo estamos viendo exactamente eso. El petróleo no está pasando, así que la producción petrolera saudí se ha reducido, y ese petróleo está rodeando todo el continente africano. Algunos dicen que eso cuesta entre $7 y $8 más por barril, solo para poder rodear el continente. Así que esta es una situación muy peligrosa para la economía mundial. Y Trump tiene elecciones de mitad de mandato dentro de menos de 3 meses. Aunque no parece importarle, aparentemente a todos los que le rodean, sí. No sé si vio el informe de Fars News sobre los puntos que se están tratando entre Irán y Omán. Se menciona que Irán no permite el paso de buques estadounidenses o israelíes por el estrecho de Hormuz, que los buques de guerra no tienen permitido pasar, y otros aspectos importantes. Pero, cuando se trata del estrecho de Hormuz, parece que la ruta de entrada va a estar totalmente controlada por los iraníes, y la de salida parcialmente por los iraníes y conjuntamente con los omaníes. Teniendo esto en cuenta, dígame si la forma en que lo expreso, es decir, como yo lo he entendido, es correcta, o si se trata de otra cosa. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería la estrategia a largo plazo de Irán al controlar este estrecho de Hormuz? Porque mucha gente está muy confundida con el cobro a los buques y a los barcos. Yo creo que ese no es el objetivo principal de los iraníes.
¿Cuál es? What is that? It is important for Iran. I mean, Es importante para Irán, quiero decir. Quieren cobrar tasas, no me cabe duda. Y lo ven como una compensación por los crímenes cometidos contra Irán por esos países de la región del Golfo Pérsico. Estoy seguro de que los iraníes darán un trato preferente a aquellos países que no participaron en la ofensiva contra el pueblo iraní. Pero la cuestión de la seguridad es lo más importante. Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Jordania, el régimen israelí y Estados Unidos han librado una guerra contra el país. Y los iraníes no aceptarán que la región del Golfo Pérsico vuelva a utilizarse como plataforma de apoyo de Estados Unidos contra el país. Habrá que esperar a ver cómo queda el texto final, en lo relativo a qué barcos no podrán pasar y qué tipo de tasas se cobrarán. Pero por lo que tengo entendido, al principio empezarán con 2 corredores y luego se fusionarán en uno solo. Pero es exactamente como decías, los iraníes supervisarán el corredor que discurre junto a Omán antes de la fusión, aunque seguimos sin tener un acuerdo. Me dijeron, hace 1 o 2 horas, que en cualquier momento habría un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. No lo he comprobado desde hace aproximadamente media hora antes de empezar el programa, y no sé si ya ha salido ese comunicado. Ni siquiera sé de qué va a tratar, pero me dijeron que el comunicado se publicaría en breve, o algo así. Quizá tenga algo que ver con esto. Tenemos esta declaración. Déjenme leérsela. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Hasta que Estados Unidos corrija su comportamiento, el estrecho de Hormuz no se abrirá. Corregir su comportamiento significa, primero, no amenazar nunca a Irán, en ningún lenguaje, ni insultar a este país. Sí, no insultar nunca a la nación iraní. Y poner fin de forma permanente a la guerra y a la agresión contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. Restablecer el bloqueo naval y retirar las fuerzas y envases estadounidenses de la zona que rodea a Irán. Paguen las indemnizaciones por las 2 guerras de agresión impuestas contra Irán. Levanten las sanciones crueles e ilegales contra la nación iraní. Liberen, sin condiciones, los activos congelados y robados al pueblo iraní. Estas son las exigencias del pueblo iraní, que ha estado presente sin descanso en plazas y calles durante 160 días. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional nunca dará marcha atrás, ni en la guerra ni en las negociaciones. Estos son 5 o 6 líneas de lo que han anunciado hace apenas unos instantes. Es una afirmación bastante contundente. Creo que son cuyet CB6. ¿Dijeron algo sobre el color de la corbata de Trump o algo por el estilo? Sí, creo que es importante cómo han formulado el lenguaje, porque Donald Trump una y otra vez utiliza el mismo tipo de lenguaje que antes del memorando de entendimiento, durante el memorando y después del memorando. Pero el otro punto importante es la agresión contra Irán junto con sus aliados, el Líbano y Palestina. Bueno, ya te lo dije. Llevo diciendo estas últimas semanas que Irán va a hacer que, después de que Estados Unidos hiciera saltar por los aires el memorando de entendimiento y reanudara la guerra, los iraníes salieron aún más fortalecidos. Durante las negociaciones sobre el memorando de entendimiento, Irán dijo que Gaza forma parte de esto. Y el doctor Garibov les dijo a las distintas delegaciones palestinas que Gaza estaría, y Palestina supongo, pero que Palestina formaría parte de las negociaciones. Eso fue lo que dijo. Y después del colapso del memorando de entendimiento, y del hecho de que los iraníes salieran aún más fortalecidos en esta fase de la guerra, estaba claro que los iraníes iban a estar más decididos que antes, pese a ese falso alto el fuego acordado en Egipto.
Y ya sabes, Irán va a insistir en que cambie el trato hacia el pueblo iraquí, el pueblo libanés, el pueblo palestino y el pueblo yemení. Así que esta es una declaración muy contundente. Y ya sabes, cuanto más presionen los estadounidenses para que haya conflicto, más duros se van a volver los iraníes. Push for conflict, the tougher the Iranians are going to become. Yeah, I think it mentions it since all its allies, Lebanon, Palestine. Sí, creo que menciona que todos sus aliados, Líbano, Palestina, Yemen e Irak, tienen que hacerlo de forma permanente. Y el otro punto de este anuncio, de esta nota del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, es levantar el bloqueo naval y retirar las fuerzas navales y aéreas estadounidenses de la zona que rodea a Irán. Esto significa que Irán lo está haciendo en la práctica. Profesor Andy, mire hoy Irak, Bahrein, Kuwait. El principal objetivo, la principal estrategia de las Fuerzas Armadas iraníes ha sido que hasta ahora, sí, los estadounidenses no tienen intención de retirarse de la región, pero los iraníes les han obligado de hecho a retirarse de posiciones clave en la región. Pero, Footholds in the region. But the Iranians are taking very strong position on Los iraníes están adoptando una postura muy firme sobre Gaza, Palestina, Líbano, Yemen e Irak. Y creo que eso es algo muy positivo. Pero tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos días y semanas, aunque demuestra su confianza y su disposición a mantenerse firmes. Y los estadounidenses no están en una posición fuerte. Esta guerra lleva ya 5 meses y medio, salvo ese breve periodo en el que el memorando de entendimiento funcionó parcialmente. Ha salido muy poca energía de la región del Golfo Pérsico. Y por cierto, no se trata solo de energía. Usted lo sabe mejor que yo. Pero es un recordatorio. Helio, fertilizantes, todo tipo de productos. fertilizers, all sorts of products. And of course, the wealth that was being Y por supuesto, la riqueza que estos regímenes iban acumulando, gran parte de ella enviada a Estados Unidos para el mercado bursátil y el mercado de bonos, eso ya se ha acabado. Y por supuesto, ahora tenemos el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab bloqueados para los saudíes. Y por supuesto, la escasez de misiles. Y recordad a nuestro buen amigo Larry Johnson. Aunque a estas alturas todo el mundo sabe quién es Larry, él hablaba de estas carencias mucho antes de que cualquiera de estos medios, o cualquiera vinculado al gobierno de Estados Unidos o cualquier figura pública, hablara de ellas. Él ya hablaba de estos problemas. estabas naciendo en abril, si no me equivoco. Sí, que tu argst themems websith, Sonar 21. Sonar 20. Sí, Así que ya sabes, esto demuestra, sabe de lo que habla. Again, I think I want to Sí. De nuevo, creo que quiero señalar que las líneas 4, 5 y 6 de esta declaración, de este comunicado, hablan de los daños causados por estas dos guerras. Tienen que pagar por eso, ya sabe, levantando las sanciones contra el pueblo iraní y liberando los activos congelados. De nuevo, sabemos que parte de esos activos congelados están en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y todos esos países. ¿Van a recuperarlos? ¿O va a poder Irán utilizarlos? Estas son preguntas importantes ahora mismo. Y yo no veo eso. ¿Cree que esto significa que Irán no cooperaría con Estados Unidos para reabrir el estrecho de Hormuz antes de lograr esos objetivos que se mencionaban aquí? Open up meaning normalizing trade? No, they won't do that. ¿Abrirlo significa normalizar el comercio? No, no van a hacer eso. Quiero decir, Irán puede permitir que pasen más barcos, barcos amigos, de países amigos de Irán, pero en menor número. Pero Arabia Saudí, los Emiratos, quiero decir, estos países tienen sangre iraní en sus manos. Ya sabe, los iraníes están muy enfadados y sienten que el gobierno, las Fuerzas Armadas y el Estado tienen que ser muy firmes. Y bueno, se ha impuesto una guerra al país. Y perdieron, pero empezaron la guerra asesinando a 168 niños pequeños. Intencionadamente. Intencionadamente. No tengo ninguna duda de que fue intencionado. Y a quienes dicen, oh, ¿cómo pudieron los estadounidenses? Evidentemente no saben mucho de los estadounidenses. Pero miren Gaza, miren Líbano.
Los estadounidenses apoyaban al régimen israelí y siguen apoyándolo mientras hablamos. Supporting the Israeli regime and continue to support them as we speak. And then there's Lamert, which they murdered all those. Y luego está Lamert, donde asesinaron a todas esas chicas jóvenes, adolescentes, que estaban jugando al voleibol. También las masacraron a todas el primer día con ese misil experimental suyo, uno de esos caros misiles de nueva generación. Ellos, ya sabe, las atacaron, si no me equivoco. Estas chicas estaban jugando en un estadio. Jugaban, creo, no sé, al voleibol o al baloncesto. Y simplemente las masacraron. Y eso siquiera tiene repercusión en Occidente. ¿Hay alguien indignado en el New York Times o en The Guardian, esos medios supuestamente progresistas? Claro que no. ¿Están los parlamentarios europeos firmando declaraciones de condena? Claro que no. Así que el pueblo iraní espera que el gobierno adopte una postura firme. Tendremos que ver cómo se desarrolla. Pero esta declaración tenía un tono muy contundente. The statement was a very strong worded statement. El primer ministro iraquí ha dicho que el 30 de septiembre es la fecha límite definitiva para la retirada de las fuerzas de la coalición internacional de Irak. Lo ha dicho porque, según él, están interesados en construir relaciones equilibradas con los países vecinos y no permitirán que su territorio se utilice para amenazarlos. Creo que básicamente está hablando de Irán y de los ataques contra Irán. Y no sé cuál es su percepción al respecto, porque estas fuerzas de la coalición, es decir, Estados Unidos junto con los europeos, estaban allí antes de que empezara esta guerra, pero están reduciendo sus efectivos. Se ve como Irán ha atacado el Kurdistán iraquí. También se ve que están retirando algunos de esos sistemas de defensa aérea de esa región. Y ahora el primer ministro iraquí sale hablando de ello. Sí, pero ya sabes, al final, el mayor problema al que se enfrenta Irak es el hecho de que Estados Unidos también nos controla. Y esto es exactamente lo que ahora estamos viendo en Venezuela. Y cuando el gobierno iraquí quiso hacer un gran acuerdo con China, por el que venderían petróleo a los chinos, y estos realizarían proyectos en Irak, para no tener que pasar por este proceso. Dios mío, he olvidado el nombre del primer ministro de Irak. Los estadounidenses lo destituyeron. El primer ministro de Irak, cuando el general Soleimani fue martirizado. El general Soleimani fue martirizado cuando iba a reunirse. Se suponía que iba a ver al primer ministro iraquí por la mañana. Si encuentra su nombre, o si alguno de sus espectadores encuentra su nombre, hizo un gran acuerdo con los chinos por el que Irak vendería petróleo a China y China llevaría a cabo proyectos. Y eso, por supuesto, indignó a Estados Unidos, porque Estados Unidos quería controlar Irak, ya sabe, tenerlos agarrados por el cuello, igual que a Venezuela. Y así los estadounidenses, en la práctica, hicieron que, sí, el doctor Adil Mahdi. Básicamente, quería liberar a Irak, y su nombre pasará a la historia, pero quería liberar a Irak de este asfixiante y repugnante control que los estadounidenses ejercen sobre el pueblo iraquí. Pero los estadounidenses, en la práctica, lograron apartarlo del poder. Así que sí, la retirada de las fuerzas occidentales de Irak es un primer paso muy importante. Pero en última instancia, la única forma de lograr la liberación de Irak es que el pueblo iraquí tenga control sobre su propio dinero. Y por cierto, una cosa sobre estos regímenes árabes, estas dictaduras familiares del Golfo Pérsico, cometieron un gran error, un error insensato, al poner todo su dinero en Estados Unidos y en Occidente, aunque la mayor parte la pusieron en Estados Unidos. Nunca volverán a ver una gran parte de ese dinero. Simplemente, los estadounidenses nunca les permitirán recuperarlo. Pero esa es la diferencia. ¿Sabe usted, profesor Marandi, si, en el estrecho de Hormuz, la forma en que Irán cobraría, junto con Omán, a todos esos buques que lo atraviesan,
¿Sería mediante el sistema del dólar o utilizarían un sistema alternativo para este comercio, que en mi opinión es tan importante? For this trade, which is so important in my opinion. I don't know. I mean, I think that the Iranians are No lo sé. keen on Quiero decir, alternatives to creo the que los iraníes en general están muy interesados en I mean, alternativas that's al what dólar Iranians have been working estadounidense. for a great many years Y now. supongo que, They, quiero they've decir, been eso es en lo que los changing iraníes llevan currencies, trabajando changing muchos años. currencies, Han ido always cambiando a trying to monedas yuan, locales, as well, trabajando con monedas locales, neighbors utilizando también el eliminating yuan the chino usage of the y dollar. tratando So con I sus assume vecinos de that eliminar el they uso del dólar en su comercio. Así que supongo que su prioridad sería abstenerse de utilizar el dólar. Pero no tengo los detalles en absoluto. Sin embargo, alguien que está al tanto me dijo, hace unas semanas, cuando comenzaron las negociaciones, que los iraníes intentarán utilizar el dólar lo menos posible. will be trying to use the dollar as little as possible. Let me ask you a tricky question, which is Déjeme hacerle una pregunta somewhat delicada, challenging. que podría Because resultar the algo Pakistani comprometida. Defense Minister Asif Como dijo el ministro de said Defensa the pakistaní doors Asif, las are puertas open están abiertas para los for those países que countries quieran who want to unirse al join pacto the new militar entre Arabia military Saudí, pact Turquía y Pakistán. between Saudi Arabia, ¿Ve posible que llegue un Turkey, and momento en que Pakistan. Irán se Do you plantee unirse see a a ellos? moment that Iran would consider that to join them? I think I mean, I'm sure that if Iran saw any agreement, Creo que si Irán viera algún acuerdo diseñado para proteger a los pueblos de la región frente al régimen israelí, si fuera sincero y real, o frente al imperio estadounidense, Irán estaría muy interesado en cooperar y quizá en sumarse. Pero no lo veo como, quiero decir, puede que los israelíes se quejen, pero no creo que esto vaya dirigido contra Israel en absoluto por los acontecimientos pasados. Quiero decir, esto no dice nada de la gente de Pakistán. Sé que, en Pakistán, algunas personas se enfadan mucho cuando digo esto, pero está bien. I know that in Pakistan, some people get very angry when I say this, but it's a fact. These governments did not do anything against Estos Israel. gobiernos no hicieron nada contra Israel y no condenaron a Estados Unidos por atacar a Irán. Y de todos modos, ahora mismo no veo que sea una agrupación efectiva. Pero esto de nuevo no dice nada sobre ellos. ¿Sabe? Es como decir, quiero decir, ahora mismo siempre he insistido en que, en mi reciente enfrentamiento con Alan Dershowitz, dije que, creo, el 44% de los jóvenes judíos estadounidenses creen que palestinos y judíos deberían tener los mismos derechos. Esa es la posición iraní. Esa es la posición del Ayatollah Khamenei. Esa es la posición que Irán ha mantenido durante los últimos 47-48 años. Y eso no significa que el 56% sean racistas. And and then that doesn't mean 6% are racist. Those 56%, some of them wanted two-state solutions. De ese 56%, algunos querían soluciones de dos estados. Algunos, ya sabes, no vi todo el estudio. Solo sé lo del 44% porque oí decir esto a Max Blumenthal, el excelente periodista judío, un joven con grandes principios y muy valiente. Pero el caso es que los jóvenes judíos de Estados Unidos no apoyan las políticas genocidas de Netanyahu. Así que, cuando hablo de Estados Unidos, no estoy hablando del pueblo estadounidense. Si hablo de Arabia Saudí, no estoy hablando de los saudíes de a pie. Si hablo de Turquía, no estoy hablando de los turcos corrientes. En Turquía, casi el 100% de la gente desprecia al régimen israelí. Almost 100% of the people despise the Israeli regime. So when the government engages with Israel, Así que, cuando el gobierno se relaciona con Israel, obviamente, la inmensa mayoría de la gente no está satisfecha con eso. Así que no es algo que se refleje en individuos concretos. Pero, al final del día, que surja de repente una agrupación, después de que Arabia Saudí haya bombardeado a un país al que ha mantenido sitiado y ha hecho pasar hambre durante años, y después de que haya bombardeado a otro país vecino y matado a sus soldados, y después de que haya ayudado a Estados Unidos a bombardear Irán y matar a miles de iraníes, que Estados Unidos e Israel aparezcan de repente, ya sabes, y se relacionen con ellos mediante un pacto en un momento en que los palestinos llevan décadas siendo masacrados y el genocidio lleva ya casi 3 años. No genera mucha confianza. create great confidence. Yeah. The other point that the Pakistan Sí. defense minister mentioned Déjeme. is
El otro punto que ha mencionado el ministro de Defensa pakistaní, y que es significativo, es que dice que cuando se trata de Israel, todos los países musulmanes deberían unirse. Para mí, no hay absolutamente ninguna ambigüedad al respecto. Y dada la conducta actual de Israel, pasapashi, las pruebas históricas de lo que ocurrió, de lo que se hizo, en algún momento de 1948 o del 47, y considerar que surgió un Estado ilegítimo, está hablando de Israel. Y creo que fue producto de la Declaración Balfour. Creo que fue producto de la Declaración Balfour. Esta es, creo, la mentalidad del ministro de Defensa pakistaní. Conocemos su postura respecto a Israel. Pero esto significa que hay gente y opinión pública en Pakistán, como usted ha mencionado, muy en contra de lo que está ocurriendo entre Israel y Pakistán. Of course, of course, and you know, Nima, one of the things that Por supuesto. worried Saudi Y sabes, Arabia Nima, and their lobby una de las cosas que preocupaba mucho a Arabia Saudí y a su grupo de presión en Pakistán, al que financian, era ver que Irán lo estaba haciendo tan bien en el campo de batalla contra Estados Unidos, porque Arabia Saudí estaba con Estados Unidos en su intento de destruir Irán, y la población de Pakistán se estaba poniendo del lado de Irán. Así que ahora se ven esas fuerzas, esas personas bien financiadas, en Internet y a través de sus bots y troles en redes sociales, que por supuesto están intentando ahora. Ya sabes, desde hace las últimas semanas, desde que Arabia Saudí empezó a bombardear Yemen y desde que se reanudó la guerra entre Irán y los estadounidenses, se han vuelto muy activos contra Irán. Y se puede ver que esto lleva ocurriendo ya unas semanas. and you can see that it's been going on for a few weeks now. And it doesn't reflect the opinion of the Pakistani people, obviously. Y obviamente no refleja la opinión del pueblo pakistaní. Como he dicho, si miras las redes sociales en Internet sobre Irán, a esos supuestos iraníes, pensarías que te quedarías en shock y te daría un infarto solo al ver el funeral o la manera en que Irán se comportó. El mundo online es distinto del mundo real, es algo totalmente diferente. El dinero, la manipulación, la forma en que las fuerzas del imperio influyen en la gente, los algoritmos y demás, todo eso hace que sea un mundo muy distinto. Pero en cualquier caso, si algún grupo, si alguna alianza fuera a defender al pueblo de Palestina, bueno, todos sabemos lo que se puede hacer. Turquía, el gobierno de Turquía, debería cortar hoy mismo el petróleo y romper las relaciones políticas. And break off political relations. That can be done easily. Just shut down the embassy. Eso se puede hacer fácilmente. Basta con cerrar la embajada, cortar todo el comercio, cortar el petróleo. Lo mismo, los saudíes pueden actuar y colaborar con Yemen y decir sí, el régimen israelí ya no puede utilizar el estrecho de Bab al-Mandab. Quiero decir, o colaborar. Pueden ayudar y enviar tropas al Líbano para contribuir a defender al pueblo libanés y a Siria para defender el sur de Siria. Quiero decir, ¿por qué Arabia Saudí? ¿Por qué no el Líbano? ¿Por qué no Bab al-Mandab? ¿Por qué no el Mar Rojo? Así que aunque hay gente excelente en todos estos países, esta reunión que vimos en ese momento concreto, después de todo lo que ha ocurrido en esta región, por ahora no inspira confianza. Quizá las cosas cambien. For now. Maybe things will change. Sí, estoy seguro de que las cosas cambiarán. Oh, no doubt. Oh, sin duda. Pero aprecia esta colaboración, thank you. Collaboration. Sí, muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer. Great pleasure. Thank you. Nazgûl Stepbridge, siempre gran placer. Always.